Desde la antigüedad, las regiones montañosas de Colombia han sido dominadas por valientes arrieros que se atreven a desafiar sus sinuosos caminos. Caminos que a lo largo de los años han transitado de día y de noche, y que por supuesto tienen historias que muchos no se atreven a escuchar. Pero la historia que nos reúne hoy no va sobre los arrieros, no. Es sobre lo que sucede en esos caminos cuando te atreves a aventurarte solo. Esta historia me la contó mi tío Luis, y puedo decirles que es completamente real, porque le sucedió a él mismo cuando tenía aproximadamente 17 años. Luis en esos años era un joven bastante trabajador y respetuoso, pero como todo joven era un poco rebelde, y a veces no escuchaba los consejos de mis abuelos. Todo esto nos lleva a una tarde de enero hace más o menos 50 años. Luis se estaba preparando para irse al pueblo a verse con unos amigos, aunque mi abuela le decía que no fuera porque era muy peligroso. Ya eran las 5 de la tarde y los caminos guardaban peligros que Luis no conocía, pero él le decía que no, que le habían dado mucho por esos caminos, pero que nunca había visto nada. Pero mi abuela le repetía que muchas veces lo que no se ve es lo que nos puede hacer más daño. Luis hasta lo tomaba en risa, no lo escuchaba y estaba decidido a irse hacia el pueblo a tomar con sus amigos. Por más de que mi abuela le insistía, Luis decía que no, que a él no le iba a suceder nada. Así que tomó una linterna, una botella de agua y salió hacia el pueblo. Mi abuela le echó la bendición y lo vio salir por el portón de la casa. Luis tardó como 1 hora en divisar las luces del pueblo. Como ya estaba empezando a anochecer, no había prendido la linterna para poder ahorrar baterías, pero aún así llegó cuando ya estaba completamente oscuro. Él se encontró con los amigos en la cantina del pueblo y tomaron algunas cervezas y unos aguardientes. Él no quería beber mucho porque sabía que le tocaba devolverse hacia su casa, y a lo que sí le tenía miedo Luis era alguna caída en aquellos caminos de herradura. Cuando Luis vio el reloj de pared de la cantina, se dio cuenta de que ya habían pasado varias horas. Ya eran casi las 11 de la noche y él no quería quedarse mucho tiempo más. Le había prometido a su madre que regresaría hoy mismo, así que decidió irse y apurar el paso. Al salir del pueblo, el camino inmediatamente se convertía en sombrío y oscuro. Había arbustos y árboles alrededor, y con el viento se movían de un lado para otro, cosa que en la oscuridad era bastante aterradora. Luis prendió su linterna y empezó a avanzar. Hacía bastante frío y quería avanzar rápido para entrar en calor. Después de unos minutos por el camino, Luis empezó a sentirse extraño. Una incomodidad empezó a recorrer su cuerpo, pero él no sabía qué era. No veía nada extraño ni escuchaba nada. Simplemente se sentía incómodo, pero sin saber por qué. Cuando Luis llevaba la mitad ya del camino, al pasar por una escuela antigua, empezó a sentir que algo lo seguía atrás. Pensó que quizá era otra persona que iba también por ese camino a esa hora. Así que decidió esperar para quizá ayudarle con su linterna, porque no había visto nada más y pensaba que esa persona no llevaba ninguna. Luis alumbró el camino, pero no se veía nada. No veía que viniese ninguna persona. Así que pensó que quizá era su imaginación por los tragos que se había tomado y volvió a emprender el rumbo. No pasaron 2 minutos cuando Luis volvió a escuchar aquel sonido, pero esta vez un poco más cerca. Así que decidió alumbrar hacia atrás y se dio cuenta de que se trataba de una pequeña marrana de color negro. La marrana lo miraba con curiosidad, así que Luis pensó que quizá era alguna marrana que se había salido de alguna casa, y que pensando que Luis le iba a dar comida, lo siguió. Luis esto lo tomó con gracia, y pensó que bueno, que se iba a seguir y que si ella lo seguía, seguramente más adelante se devolvía. La gente acostumbraba a dejar los cerdos por fuera, así que eso no era para nada extraño. Pero el camino no se iba a quedar tranquilo.
La marrana siguió a Luis durante un largo tramo, pero cuando ya iba por la mitad del camino, simplemente se quedó parada y dejó de caminar. Luis pensó que hasta ahí ya conocía el camino la marrana y que seguramente ya se iba a devolver. Así que Luis siguió tranquilamente. No alumbraba muy lejos con la linterna. A pesar de que Luis no era muy creyente de las historias de espantos y ese tipo de cosas, no quería alumbrar hacia lo lejos. Prefería alumbrar cerca para no irse a imaginar cosas que se proyectaran con la sombra de las hojas de los árboles o las plantas. Pero el pobre Luis no sabía lo que le deparaba el camino. Un poco más adelante, Luis tenía que abrir un portón de alambre. Un portón de esos que le ponen para que no se pasen las vacas de un terreno a otro. Luis abrió despacio el portillo, pero este resonaba como si las bisagras estuvieran muy viejas. Sonaba muy feo, un sonido muy perturbador en la tranquilidad de la noche. Pero hubo algo muy extraño. Cuando Luis abrió el portillo, notó como la marrana negra que lo estaba siguiendo estaba cruzando ese portillo y se estaba siguiendo aún más arriba. Él no se dio cuenta cuando la marrana lo alcanzó nuevamente, así que mirando con un poco de extrañeza, la dejó que continuara su camino y él se quedó ahí para fumarse un cigarro. Después de unos minutos Luis siguió caminando, pero a partir de ese momento todo se iba a convertir en una pesadilla. El camino ya se ponía un poco más empinado y estaba bastante estrecho. En ese tipo de caminos solamente cabe una mula de ida o de venida, cuando los arrieros se transportan con carga. Él sintió que algo bajaba, algo bastante grande. Pensó que de pronto podría ser un arriero que quizá viniese de un lugar muy lejano, y que como ellos mandan las mulas adelante, la mula quizá iba a pasar. Así que en ese momento Luis se subió a un pequeño barranco que había para darle permiso a esa mula. Él apagó la linterna para no molestarle los ojos a la mula, ya que ellas están bien adaptadas a la oscuridad. Pero no era una mula lo que iba bajando, ni tampoco un arriero. Como Luis tenía la linterna apagada, no pudo notar qué fue lo que bajó. Solamente vio un bulto grande que se desplazaba y hacía sonidos de cerdo, pero no podía ser la misma marrana. No, porque la marrana era muy pequeña y ese bulto era muy grande. Se veía algo extremadamente grande, pero olía muy feo. Olía a un olor de podrido, un olor a sangre, un olor que fastidió mucho a Luis. Tuvo que taparse la nariz con su poncho. No aguantaba ese olor. Era demasiado horrible. ¿Será que la marrana pequeña estaba buscando a su madre que estaba más arriba? Eso podía ser una posibilidad. Pero no era eso. Luis supo que no era eso porque justo después de que bajara ese bulto negro, sintió unas carcajadas muy extrañas más abajo en el camino. Luis rápidamente empezó a caminar, pero era más bien un trote, porque ya había acelerado el paso bastante. Ya todo estaba muy extraño, ya nada era normal. Esa risa y ese bulto que vio pasar no era nada de lo común. Luis siguió con un paso firme, pero aunque el camino era empinado y él llevaba un buen ritmo, él no sentía calor, al contrario, sentía frío. Sentía un frío hélido que lo recorría de arriba abajo. Pero era muy extraño porque ya ni siquiera se escuchaba el viento, la noche estaba en calma. Y los animales, los grillos que se podían escuchar en la noche ni siquiera se sentían. Pero lo peor estaba por venir. Luis empezó a sentir los pelos de punta. Todo su cuerpo se le erizó y él no sabía por qué. Todo estaba en silencio, o al menos era lo que pensaba Luis. Pero su calma fue perturbada cuando sintió nuevamente a la marrana negra detrás. Sentía cómo gruñía y cómo babeaba. Estaba muy cerca, pero se sentían pasos más grandes. ¿Por qué? Luis volteó a ver nuevamente con su linterna. Y sí, vio la marrana, pero esta vez mucho más grande. Pero era imposible. ¿Cómo iba a pasar de ser una pequeña cerdita a una marrana casi adulta?
No, eso era ya su imaginación, ya pensó que los tragos le habían afectado, pero aún así todo lo que estaba sintiendo le daban esa intuición de que tenía que seguir adelante, no se podía quedar quieto, y aunque estaba cansado ya de caminar, él seguía firme, no quería detenerse a esperar esa marrana, no quería saber qué pasaría si lo alcanzaba. Los gruñidos de aquella marrana ya no parecían de animal, no, ya parecían otra cosa. Se sentían muy raros, él nunca había escuchado una marrana o algún cerdo gruñir de esa manera. Además que el olor nauseabundo que se sentía no era normal en un cerdo. Un cerdo huele a chiquero, no huele a sangre y no huele a putrefacción. Luis ya no sentía ni siquiera el mareo de los tragos. Tenía tanto susto que ya había sudado todo el trago que se había bebido. Él sacó la botella de agua que llevaba y se la tomó para tener fuerzas y poder continuar. Pero aquel animal lo seguía y seguía atrás. Se sentían pasos cada vez más fuertes. Luis no quería perder la cordura, y aunque pasó por algunas casas vecinas, él no quería molestar a esa hora, y no quería que lo tacharan de loco. Quizá era solamente la sugestión por lo que había dicho su madre. Pero Luis no tenía que haber cometido ese error. Él tenía que haber entrado a la primer casa que encontrara, pedir ayuda, decir que lo auxiliaran, porque a partir de ahí ya no habían más casas. Solamente quedaba atravesar un pequeño monte para llegar a la suya, pero eran unos 10 minutos caminando. Aún le faltaba un poco y tenía que pasar por una quebrada que estaba bastante cubierta de vegetación. Era muy espesa y ahí no entraba luz de nada, y su linterna ya se le empezaban a acabar las pilas. Luis entró a aquel monte con mucho temor. Él empezó a rezar algunas oraciones que sabía, porque ahí ya tenía que caminar más despacio, porque era un poco complicado el camino. Y la calma volvió momentáneamente a Luis porque dejó de sentir que lo seguían. Ya la marrana no estaba detrás, así que pensó que quizá las oraciones que estaba haciendo le estaban ayudando. Pero no, el pobre Luis estaba a punto de presenciar lo peor. Cuando él bajó aquella quebrada por el que pasaba el camino, vio ese bulto que había visto anteriormente, un bulto demasiado grande, una cosa negra que no entendía qué era. Lo vio sentado a un lado de la quebrada. Luis, con su linterna enfocada en el suelo, quería esquivar todas las piedras posibles para poder llegar a su casa. Solo le faltaba cruzar esa quebrada y una pequeña porción de monte para llegar por fin a su casa. Pero ahí todo el cuerpo de Luis estuvo a punto de paralizarse, cuando escuchó una voz que le dijo: «Yo también quiero agua». Era una voz muy tétrica, una voz como de una anciana, una voz muy rara y chillona, pero una voz que no la había escuchado nunca. Luis alzó su linterna con mucho temor. Cuando él iluminó aquel bulto, vio algo que lo marcaría para siempre. Era algo demasiado espantoso, demasiado aterrador. Vio aquella marrana que lo estaba siguiendo, pero no era una marrana, ya no era la marrana. Esa marrana ya no era una marrana normal, tenía un cuerpo demasiado grande, ya era una marrana muy grande, pero eso no era lo más aterrador. Lo más espantoso es que esa marrana ya no tenía cabeza de cerdo, era una cabeza de una anciana con colmillos y con unos ojos rojos que lo miraban fijamente. Luis no podía creer esto que estaba viendo. Empezó a rezar muy fuerte el Padre Nuestro y salió corriendo con todas sus fuerzas. Sintió que la marrana se echó a correr y cuando alumbró con su linterna, vio como aquella marrana abría el hocico muy grande como si quisiera devorarlo y que venía a toda velocidad. Luis en ese momento empezó a gritar, a llamar a su madre. Salió corriendo rápido para su casa y cuando llegó al portón rápidamente lo estrujó, menos mal estaba abierto, pero cayó desmayado en el patio. Sus padres, al escuchar estos gritos, salieron rápidamente. Vieron a Luis en el suelo y como un bulto negro grande se escapaba a lo lejos. Cuando fueron a levantar a Luis, este solo balbuceaba: «La marrana negra, la marrana negra». Sus padres se miraron entre sí, como sabiendo de qué se trataba, y rápidamente metieron a Luis a la casa para cerrar la puerta con tranca. Cuéntame qué te pareció esta historia en la caja de comentarios. Por supuesto te voy a estar leyendo.
No olvides dejar tu me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de las historias que voy a estar desenterrando de el cementerio de historias.